A continuación, abordaré de manera breve el contexto internacional. Sabemos que este es un tema de interés público, de preocupación global, porque niñas, niños, mujeres y hombres de muchas nacionalidades, de diferentes condiciones socioculturales, que dominan distintos idiomas, entre otros, sufren este flagelo. Por eso se requiere un trabajo mancomunado, no solo entre el Estado, sino las organizaciones no gubernamentales, los organismos internacionales, la academia, muy importante el apoyo de los colegios, los institutos, las universidades y del sector privado. Es importante saber que muchas veces existe la criminalidad organizada y por eso existen instrumentos como las convenciones al respecto, herramientas internacionales, porque hay mafias como la yakuza, la mafia rusa, la italiana, que cometen trata de personas y además la vinculan con tráfico de drogas y otro tipo de delitos, extorsiones, entre otros. A nivel internacional y en mi experiencia, se puede observar que existen diferentes fortalezas, pero también diferentes puntos o debilidades en común. La primera de ellas, y ustedes también la reconocen, la dificultad para obtener estadísticas o datos unificados, confiables, sobre la dimensión del fenómeno de la trata en cada país. Esto se puede convertir también en un reto. Ustedes en Perú tienen el sistema RETA, hay que seguir fortaleciéndolo y cada vez ustedes en Puno ir determinando de manera armónica con las otras instituciones, en la medida de lo posible, cómo se pueden ir haciendo los registros, cómo se pueden levantar datos. Otro tema indica que la mayoría o de las pocas estadísticas que hay, que las mujeres y niñas son las que mayoritariamente sufren este flagelo. Por eso se dice también que la trata de personas es un reflejo de la violencia de género. Se indica también que hay una mayor visualización de la explotación de tipo sexual, pero es importante saber que también existe la laboral, la extracción de órganos, el matrimonio servil y las diferentes modalidades que ya mencioné. Otra dificultad que existe es el tema de presupuesto. ¿Por qué? Porque este es el que va a permitir o no desarrollar diferentes actividades, cumplir los objetivos que se trazan en la política y cumplir con los indicadores. Por eso es importante que cada vez haya un presupuesto mayor y mejor distribuido. Como siguiente punto, abordaré el contexto nacional que se presenta en el Perú. Hemos visto que el artículo 153 y el artículo 153A del Código Penal peruano son los que determinan o tipifican la trata de personas como un delito. Y también contempla las formas agravadas de este punible. Es importante saber o recordar que este grupo de dos artículos se encuentra dentro del título de delitos contra la libertad y específicamente en el capítulo 1 sobre violación de la libertad personal. También se observa que en el Perú hay mayor registro de casos de trata interna, pero también se hace la observación que esto no quiere decir que no existan los casos de trata externa o internacional. Es importante, y acá lo traigo a colación, el informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito del año 2014, en el cual se dice que en la dinámica de la trata de personas, ahora lo que se está presentando es más la trata intrarregional, es decir, la trata que se produce dentro de un mismo lugar o región geográfica determinada. Entonces, por ejemplo, podemos pensar, y se ve en el caso de Puno, bolivianos que son explotados en Perú, por ejemplo en territorio de Puno, de Madre de Dios, Cusco, entre otros,
o colombianos que están siendo explotados en Argentina, en México. Entonces miremos también esa perspectiva intrarregional, que es la que va a permitir fortalecer las políticas en estos ámbitos territoriales. La trata no necesariamente es hacia Europa, no hacia Asia, que de todas maneras también se produce, sino ahora es más intrarregional. También se dice que en el Perú la mayoría de víctimas son mujeres y niñas. Por eso se requiere también tener un enfoque de género como el que establece la política pública peruana. Y el Perú tiene aspectos globales a nivel de nación, pero también es importante destacar que a nivel de cada región hay unas realidades, unas dinámicas propias. No es lo mismo hablar de la realidad de Tumbes, frontera con Ecuador, a la que vive Puno, frontera con Bolivia, o la que se presenta en Lima, en Arequipa, en distintos lugares. En Perú se habla de explotación sexual, ya lo dijimos, también de laboral. Hay algunos casos, los funcionarios de estos cursos han reportado mendicidad ajena, o explotación de la mendicidad. También el tema de la minería. Esto es un aspecto crítico que existe en el Perú, el tema de la tala ilegal de madera y, por ejemplo, también saber cómo aspectos de desarrollo económico muchas veces en vez de traer prosperidad traen contextos de vulneración de derechos humanos como la trata u otras formas de explotación, como sucede con la construcción del funcionamiento de la carretera interoceánica. Los participantes del módulo de Cusco resaltaban ese impacto que ha tenido la construcción de la carretera interoceánica. En Perú también existe la explotación en la agricultura, prácticas culturales como el padrinazgo, mencionado y referido por varios de ustedes, la venta de niños y asimismo el turismo sexual. Las generalidades de la política nacional contra la trata de personas y otras formas de explotación que existen en el Perú, aprobada a través del Decreto Supremo 001 de 2015 del Consejo Nacional de Política Criminal. Quiero destacar que esta política fue elaborada de manera intersectorial porque tuvo en cuenta organismos gubernamentales, la academia, el apoyo de organismos también internacionales. En el artículo 1 de dicha política, y seguramente ustedes tuvieron oportunidad de revisarlo, se establecen los 3 objetivos y asimismo los 3 ejes fundamentales de esta política. El primero, todo lo que se refiere a la prevención, la reducción y el control de la trata de personas. El segundo, la persecución y sanción penal. Y el tercero, y que es muy importante, la atención, protección y recuperación de las víctimas. Como eje transversal a estos 3 ejes mencionados se encuentra la intervención local focalizada, porque es muy importante aterrizar, intentar concretar, materializar las políticas nacionales en lo local. Los enfoques que plantean son 3, el de género, el intercultural y el de derechos humanos. Estos son fundamentales porque permiten la correcta comprensión de la trata de personas y que su abordaje sea integral. Es importante tener, por ejemplo, en cuenta en el enfoque de género todos esos patrones de violencia que se dan culturalmente y de discriminación. En el caso ya vimos de las mujeres y niñas. Se comparte a continuación el esquema que condensa los ejes mencionados. También determina cómo debe ser esa participación de los gobiernos regionales y locales en materia de iniciativas, de actividades,
de mecanismos y herramientas para el seguimiento, el monitoreo y la evaluación de la política nacional. Esto es muy importante para que esos documentos, como se dice, no queden solo en teorías o no queden guardados en un cajón, sino que tengan retroalimentación constante para poder fortalecerse. En el lineamiento 1 de ese documento se determina, y me permito leer, la intervención e implementación focalizada de la política nacional contra la trata de personas, priorizando estrategias de prevención, persecución o protección según la problemática identificada y promoviendo la cooperación entre los órganos gubernamentales a nivel central y local. Esta política, dentro de su lineamiento 1 general que acabamos de mencionar, establece 3 lineamientos específicos. El primero habla de creación de espacios de coordinación y consulta a nivel central y a nivel local, que promuevan justamente esas estrategias de lucha contra la trata de personas y sus formas de explotación, pero estableciendo competencias y funciones exclusivas o compartidas. Esto es muy importante y lo vamos a ver adelante, que haya responsables concretos de cada actividad. Y es importante también tener ese diálogo entre lo nacional y lo local. El segundo habla del diseño y la implementación de esos planes locales contra la trata de personas, que aborden también las particularidades del fenómeno de trata en cada región del Perú. Ya vimos que no es lo mismo Puno que Lima, Loreto, Iquitos, entre otros. Se deben también establecer acciones y estrategias, indicadores específicos en cada caso. Y esto es muy importante porque permite que cada región tenga su plan local, así como ya lo tiene Puno. Y en tercer lugar, habla del diseño de herramientas de gestión que justamente permitan ese adecuado monitoreo y seguimiento a los planes locales. Este último lineamiento es muy importante también porque permite hacer el seguimiento para que los planes se desarrollen de manera adecuada y en caso de vacíos o inconvenientes se puedan identificar, se puedan tratar y solucionar. A continuación vamos a hablar un poco del plan integral para la asistencia, la protección y la reintegración de víctimas de trata que existe en la región Puno año 2016 al 2021. Ustedes conocen mejor que yo las características de Puno y la realidad que se presenta. Pero me permito rescatar 2. La primera es que es una región fronteriza con Bolivia. Y en las regiones fronterizas ya sabemos que hay unas dinámicas especiales, hay unas realidades. Hace algún tiempo en un seminario académico en la Universidad Nacional de Colombia decían que muchas veces, y varios teóricos lo han afirmado, la frontera es algo imaginario que se crea, pero en la realidad esa línea o esa división no es clara y no existe, porque muchas personas, por ejemplo peruanas, pueden trabajar en Bolivia o diariamente pueden tener ese tránsito o viceversa. Y asimismo, Puno cuenta con el lago Titicaca y con varias zonas que tienen una geografía interesante y peculiar. Vemos en las fotografías algunas de las imágenes de Puno. Es importante saber que dentro de Puno existen unas regiones críticas que ustedes mismos identificaron para el fenómeno de trata de personas. Una de ellas es conocida como La Rinconada. Uno de los participantes esta semana compartió en el chat del primer día un video en el cual se demuestra cómo es la geografía en este lugar, las difíciles condiciones ambientales
por la explotación de oro, el manejo de basuras, diferentes temas ambientales y también la pobreza. Alrededor de la Rinconada y dentro de ella misma hay explotación laboral. Hay diferentes tipos de explotación sexual, por ejemplo los conocidos como night club o discotecas, donde muchas veces se convence especialmente a jovencitas para que vayan a prestar sus servicios como meseras, trabajar, recibir un buen ingreso, pero después terminan explotadas sexualmente o explotadas para que convenzan a los clientes en consumir más licor. También se encuentra en Puno la explotación en ladrilleras, que vimos en los materiales y también está contemplado dentro de las herramientas de política pública. Otra zona que vimos de gran interés es la conocida como el desaguadero. Y ahora posteriormente vamos a ver una imagen donde se ve la zona fronteriza entre Perú y Bolivia. Muchas veces los controles migratorios no son efectivos, aunque hace unos días la organización peruana CHC Capital Alternativo mencionaba como noticia que ya hay acercamientos entre las autoridades bolivianas y peruanas para fortalecer esos controles, pero todos sabemos que en las zonas fronterizas hay los llamados puntos ciegos o aquellos lugares donde es difícil tener ese control migratorio preciso y exacto. A continuación voy a hablar un poco del Plan Regional contra la Trata de Personas que existe en Puno para los años 2014-2021. Es una iniciativa que contó con varios sectores, pero me parece interesante que hay una red de periodistas intercultural. Muy importante saber que los medios de comunicación también son aliados claves en esta lucha contra la trata de personas. Vemos que dentro de este documento se determinan acciones estratégicas, objetivos específicos, unidades de medida, saber cómo se van a verificar estos cumplimientos y metas. También quiero hablar del Plan Integral para la Asistencia y Protección, que ya lo referimos hace un rato, de las víctimas de trata de personas años 2016 y 2021. Esta es una herramienta que es fundamental que ustedes poco a poco vayan apropiándose, conociéndola e insistiendo al respecto, porque permite determinar o ver un poco ese trabajo regional que se ha hecho para determinar acciones conjuntas, acciones individuales, puntos de encuentro, metas y respuestas. En estos documentos se determina, especialmente en el Plan Regional contra la Trata de Personas y Tráfico de Migrantes, que hay diferentes enfoques que son fundamentales. Está el enfoque que requiere, o los diferentes enfoques que se requieren para la atención integral o completa de las víctimas, el de derechos humanos, el de género, el intercultural, el intergeneracional, asimismo el enfoque de riesgo, el enfoque diferencial y el de seguridad humana. Estos son fundamentales en ese documento que abarca tanto la trata de personas cuanto el tráfico ilícito de migrantes. Se determinan los procedimientos para las víctimas, sean víctimas menores de edad o víctimas mayores de edad, y que se encuentren víctimas con un proceso de rescate o sin un proceso de rescate. Cuando se habla sin rescate, son víctimas que han sido, valga la redundancia, rescatadas en momentos de flagrancia, es decir, cuando se estaba cometiendo el delito. En este documento se determinan objetivos para la intervención, los indicadores y los medios de verificación, que es muy importante. Los invito a revisar todas esas acciones estratégicas en prevención, en fortalecimiento institucional, en la atención y la protección integral a las víctimas, y un punto muy importante que
contempla este documento y que me llamó la atención es que expresamente se dice que hay que fomentar la participación ciudadana en estos temas. Por ejemplo, en la prevención. Eso es muy importante, que todas las personas, sean docentes, sean trabajadores del gobierno, etcétera, puedan aportar a prevenir la trata de personas, ayudar a las víctimas, a colaborar en la investigación penal de este delito. La trata de personas, vimos, es aquel fenómeno donde se vulneran derechos humanos, especialmente la dignidad. Se cosifica y se mercantiliza a las personas. Hay unas conductas, hay unos fines de explotación y hay unos medios para lograr esos fines. Es importante saber que se puede presentar o recordar de manera interna y externa o internacional. Recurrir y saber todas esas herramientas que brinda el derecho internacional, los instrumentos que han sido ratificados por el Estado colombiano y el Estado peruano, que obligan en esta materia a tomar acciones específicas. Asimismo, conocer otros instrumentos de tipo nacional, recurrir a la Constitución peruana, a las ordenanzas, a los diferentes decretos y a todas estas herramientas de política pública, porque la política pública requiere que todos seamos actores de la misma, no que se haga solamente por parte del Estado. Todos somos protagonistas y por eso también los felicito por las labores que hacen ustedes en la policía, en la rama judicial y en las diferentes dependencias en las cuales trabajan. Vimos un poco la situación que se presenta en Perú y se profundizó en el tema de Puno. Los invito a continuar con estos esfuerzos, especialmente con los documentos que mencioné de política pública, que entiendo que próximamente ya se irán divulgando en la región. Como recomendaciones finales, quiero motivarlos a que se siga fortaleciendo esa comunicación entre todos los sectores, el académico, el gubernamental, el internacional y las empresas privadas, también importante irlas vinculando, y por eso también, como ya lo tienen en Puno y lo pueden seguir haciendo los medios de comunicación. Importante fortalecer espacios como estos, donde haya un diálogo, una comunicación para lograr un objetivo común, un trabajo articulado. Asimismo, hay que abordar la trata de personas de manera integral, ya vimos, no solo desde lo penal, sino desde los derechos humanos. Tener en cuenta la educación. Una de las participantes también mencionaba que trabajaba en temas de nutrición. ¿Cómo garantizamos todos estos derechos para que las personas, de cierta manera, no sean más proclives a caer en los riesgos de la trata de personas? O, habiendo sido víctimas, puedan recuperarse, tener una reinserción a la educación, una capacitación laboral y puedan ejercer alguna labor o trabajo. Asimismo, tener en cuenta, por ejemplo, experiencias como ha pasado aquí en Colombia con el Código Internacional de Code, donde empresas turísticas, hoteles, restaurantes y taxistas especialmente se han aliado, se han capacitado en estos temas para, por ejemplo, tener una ruta de atención cuando hay un caso de posible trata de personas o de explotación. Asimismo, profundizar en las realidades de los controles fronterizos, que son muy importantes al respecto. Finalmente, reitero mis agradecimientos a los organizadores por darme esta oportunidad de compartir, de aprender y de conocer. Quiero motivarlos para que al final de este video consulten otros dos enlaces. El primero es de una conferencia de una mujer que fue víctima de explotación sexual y que hoy en día, como dicen, es una sobreviviente, ya no tanto víctima, sino se está acuñando el nuevo término sobreviviente, que trabaja para proteger a víctimas y hacer prevención en la India. El segundo es un video de una fotógrafa que ha recorrido varios lugares del mundo documentando personas en situación de esclavitud, en minas, en ladrilleras, en diferentes espacios. Entonces los motivo para que vean estos videos y también los puedan difundir en sus regiones. Cualquier pregunta o duda me pueden escribir. Mil gracias.